Hola, buenas tardes. Bona tarda. Que tengo muy pocas oportunidades de hablar catalán o valencià. Mil gracias por la... ¿Me tengo que alejar del micro, entiendo? Ah, sí. Creo que lo entendiste. Bueno. Mil gracias por la invitación. Gracias por el tiempo, por venir a escucharme y por dedicar una jornada a innovación social y a inteligencia artificial. Como emprendedora, me imagino que soy, yo dirijo una empresa de software que forma parte de una fundación, Éticas, donde lo que hacemos es auditar sistemas de inteligencia artificial. Llevamos 8 años auditando sistemas y lo que hago en mi día a día con mi equipo es abrir esas cajas negras y ver realmente lo que ocurre. Y eso me da una perspectiva bastante diferente a la que tienen muchos de los que hablan de la inteligencia artificial sin muchas veces tocar mucha inteligencia artificial. Y hoy me pidieron que hablara de innovación social y ética para promover sociedades más inclusivas. Y quería empezar con uno de los problemas que hemos tenido en los últimos años que me gustaría que no se repitiera y que para mí es el mensaje más importante, igual que quiero plantear hoy. En el pasado hemos construido muchísimas tecnologías y muchísimas soluciones tecnológicas orientadas a los más débiles, a los más vulnerables, a los que no tienen voz, que lo que han hecho es vulnerabilizarles aún más. Dicen que el camino del infierno está pavimentado de buenas intenciones, pues exactamente eso. Y el demonio está en los detalles. Las buenas intenciones en desarrollo tecnológico no valen para nada. Lo que vale son las buenas prácticas tecnológicas. Y en el pasado muchas veces la bondad de una tecnología, de una solución tecnológica para personas ciegas, para personas con discapacidad, para personas con bajos ingresos, para personas con algún tipo de exclusión, se ha juzgado mucho más basándose en la intención del emprendedor o la emprendedora que realmente lo que hacía la tecnología. Y muchas veces cuando hemos auditado, cuando hemos abierto esos sistemas, cuando los hemos analizado, nos hemos encontrado con esas dinámicas de revulnerabilización o de mayor vulnerabilización de esos colectivos. Con lo cual, mi mensaje principal hoy es, para emprender en tecnología y hacerlo de forma responsable, hay que fijarse en esos detalles. Hay que entender lo que significa eso. Y os quiero dejar con cinco guías o principios de qué significa eso en el desarrollo de inteligencia artificial o tecnología responsable. ¿Qué son esas buenas prácticas que hay que incorporar en el desarrollo de tecnología si queréis dedicaros a desarrollar soluciones técnicas para hacer un mundo mejor? La primera, hay que entender realmente lo que es la tecnología. ChatGPT no hace magia. Cada respuesta de ChatGPT es perfectamente explicable. Pero hay mucha gente que nos dice que no es así, que no sabemos de dónde viene eso, sabemos siempre de dónde viene. Lo que hace toda la inteligencia artificial es siempre lo mismo, coger datos históricos masivos de cualquier tema, proceso, persona, tipo de dato, analizarlos con un fin muy concreto, encontrar patrones en esos datos. En base a esa identificación de patrones, reproducir los patrones. Y en base a eso, sacar un output que se considera óptimo. Un ejemplo muy sencillo, el GPS, que seguro que lo utilizáis cada día. El GPS para mí es de las inteligencias artificiales más útiles y más perfectas que existen, pero nadie habla de él. Cuando le metéis a un GPS dónde queréis ir, lo que hace el GPS, no hay una persona que salga por la ventana para ver hoy cuánta gente pasa por la Rambla. Hay un sistema de inteligencia artificial que se nutre de datos masivos del pasado, de cómo se ha movido la gente en un escenario concreto, en Valencia, caminando, en coche, en bicicleta. Le ponemos el modo en el que vamos y la distancia que queremos hacer. La inteligencia artificial encuentra cuál es el patrón mayoritario de la gente que se ha movido entre A y B. ¿Qué es lo que ha hecho más gente? Y deduce, porque lo programamos así, que lo que hace más gente es lo óptimo. Y nos recomienda lo que ha hecho más gente en el pasado. Esa es la lógica, por eso se nos dice, esa es la ruta mejor. Pero los ingenieros saben que en tráfico a veces es importante si hay un accidente o un cambio en el tráfico ese día. Con lo cual, me voy a quitar el pendiente porque creo que le pica al micrófono. Cuando desarrollamos un sistema de GPS, le metemos normas. Normas que dicen, tenemos un corpus de datos histórico de cómo la gente se ha movido por Valencia en los últimos 30 años.
Pero si en la última media hora, 15 minutos, 17 minutos, lo que queramos meterle, hay un cambio y una parte significativa de ese patrón se está desviando por otra zona, privilegia la información de esos últimos 17 minutos por encima de la información histórica, hasta que percibas que ya hay una vuelta a la normalidad. Le metemos normas para hacerlo mejor, porque sabemos que la inteligencia artificial sin normas es muy tonta, porque lo que haría es decirnos siempre lo que se ha hecho históricamente para ir de A a B. Y sabemos que la A a B se puede ver interrumpido, con lo cual muchas veces la clave de la inteligencia artificial son esas normas que metemos las personas expertas en ese servicio. Cuando vemos cualquier servicio de streaming y acabamos de ver Friends o Mary Poppins o cualquier cosa y nos sale una recomendación de qué ver después, no es un estudio hecho sobre las ganas que tenemos esta noche de ver más películas o más series o porque nos conozca a nosotros. Es básicamente el análisis de qué ha hecho la mayoría de la gente después de ver Friends o Mary Poppins. Y asume que vamos a querer hacer lo que la mayoría de la gente ha hecho en el pasado. Pero de nuevo, si hiciéramos solo eso y cogiéramos el corpus global, pues igual no saldría, como en China hay mucha gente, que la película después de Mary Poppins es una película china. Igual, en Badajoz no hay interés en ver películas chinas, con lo cual los expertos que saben de marketing y de preferencias culturales meten normas que dicen, pues en España, cuando Netflix o cualquier otra proveedora de servicios de streaming hace esas recomendaciones, vamos a ver que sean solo recomendaciones de la gente de España o de la gente de Badajoz. O si sabemos que quien está viendo la tele es una persona joven, vamos a coger los datos históricos solo de una zona geográfica y de un grupo geográfico, porque sabemos que una persona de 60 años puede tener preferencias culturales diferentes a una persona de 15 o 16. Esa es la lógica de casi todas las inteligencias artificiales, sean predictivas, como el caso del GPS o el caso de los servicios de streaming, sean generativas, como Midjourney, la creación de imágenes o la creación de textos, o sean inteligencias artificiales de utilización de biometría con fines de identificación. Cada vez hay más las que reconocen nuestro rostro, nuestras huellas dactilares. Se está experimentando también con el reconocimiento de cómo caminamos como identificador único, es decir, sistemas que cogen datos masivos y con eso pueden sacar una conclusión. Eso es la columna vertebral de toda la inteligencia artificial y es la clave de su poder y la clave también de sus limitaciones. Entender eso y desmitificar y dejar de ver magia y ver procesos tecnológicos y de datos y ver normas es clave para no solo dominar el mundo que viene, sino también ser capaces de desgranar el grano de la paja. Muchas veces en discursos sobre inteligencia artificial ocurre una cosa que igual habéis oído hablar alguna vez con un término inglés, el cherry picking, coger las cerezas. Es un proceso que define a las personas que cuando van a explicar algo eligen lo que queda mejor. Yo hago 50 búsquedas en ChatGPT, una es increíble el resultado que me da y cuando doy una presentación enseño la más increíble. He elegido estratégicamente la que refuerza el discurso positivo que quiero dar. Lo que no cuento es que tengo 49 con un resultado subóptimo que no quiero mostrar. Muchas veces, como el discurso sobre la inteligencia artificial no está guiado por expertos, sino por profesionales del marketing de las grandes empresas de Big Tech, lo que nos llega a los usuarios no es conocimiento, sino publicidad sobre esos sistemas. Y eso nos impide muchas veces tener una relación realista con esas tecnologías y creernos que son cosas mágicas que van a cambiar cómo vivimos, quiénes somos, e incluso llevarnos a esa posible, que yo creo que es totalmente imposible, extinción. Con lo cual, en esa identificación de patrones, eso que os he contado en el GPS o en los sistemas de streaming funciona perfectamente y ha ayudado muchísimo a crear nuevos sectores económicos. ¿Qué ocurre cuando cogemos esas mismas dinámicas y las implementamos en otros ámbitos? Por ejemplo, utilizamos un sistema de inteligencia artificial para determinar a quién contratamos en una empresa. Y eso sí que está por todas partes. Si aplicáis a un trabajo hoy en una gran empresa, lo más probable es que la primera criba del currículum la haga una inteligencia artificial. Que lo que va a hacer básicamente es una inteligencia artificial entrenada con un montón de currículums de muchísima gente, pero sobre todo
con los currículums de la empresa a la que aplicáis y en la posición en la que aplicáis. El sistema lo que aprende es a quién he contratado en el pasado, qué patrones tenían esas personas y busca esos patrones en los currículums nuevos que le entran. Con la idea de, si eres capaz, inteligencia artificial mágica poderosa, de ver que Pepito y Margarita son súper buenos en lo que hacen, seguramente me vas a identificar a los futuros Pepito y Margarita en los datos que me entren. Cuando hemos auditado estos sistemas, nos hemos encontrado en Estados Unidos sistemas que privilegiaban a candidatos que se llamaban Jared y que jugaban a lacrosse en la universidad. Porque los patrones de las personas que se habían contratado en el pasado es que había varios Jareds que habían jugado a lacrosse en la universidad. Lacrosse es un deporte súper pijo y Jared es como llamarse Borja. Si hay algún Borja, súper bien, pero tiene una connotación. Un poco lo mismo. Es decir, cuando vemos los patrones, al final la inteligencia artificial no piensa, son datos. Un patrón es el dato mayoritario. El dato mayoritario no tiene por qué estar vinculado con tu capacidad profesional. Y en realidad la inteligencia artificial, que lo que hace es leer el texto, lo que más fácil va a leer son los nombres, los títulos, las instituciones educativas a las que has ido, con lo cual va a tomar una decisión muy formal sobre la adecuación de tu currículum a una posición. Y lo que nos estamos encontrando muchas veces en temas de reclutamiento es muy malas decisiones. Hablaba con la responsable de Mozilla, de la empresa Mozilla, de la parte de fundación. Mozilla es una fundación, aparte del browser del Firefox que quizás utilizáis. Acababan de sacar una posición de jefa de desarrollo de la empresa. Ella, que es una persona de color, había invitado a varias personas que pensaba que eran buenas candidatas a que se presentaran a la posición y contrató a una empresa externa para que hiciera ese proceso de reclutamiento. Pues me contaba hace un mes en Dublín que cuando la empresa le pasó la lista de mejores candidatos no estaba ninguna de las personas que ella había recomendado. Y le extrañó porque igual es verdad que estas personas son mejores, pero me extraña porque son personas que yo conozco y creo que eran un buen fit y que merecían como mínimo ser entrevistadas. Cuando fue a la empresa que había hecho el proceso, al final la empresa reconoció que se habían visto saturados por el volumen de currículums que habían utilizado inteligencia artificial y la inteligencia artificial había dejado fuera a estas personas y ella decía, seguramente, porque estas 8 personas a las que yo me dirigí expresamente compartían 2 características. No eran blancas y eran mujeres. Si en los datos de entrenamiento las mujeres eran minoría y las personas no blancas eran minoría, o con experiencia fuera de la zona geográfica de contratación, esas personas se ven automáticamente apartadas del proceso de toma de decisiones porque no son la mayoría. Ese proceso de identificación de patrones son siempre patrones mayoritarios. Y los patrones mayoritarios crecen a costa de los patrones minoritarios. Y los minoritarios pueden ser una persona no blanca, una mujer en cualquier trabajo, o, ojo, muchas veces se habla de cómo la inteligencia artificial privilegia al hombre blanco con trabajo estable, y es verdad. La inteligencia artificial siempre penaliza lo que llamamos outliers, a los que no son estas mayorías. Pero es que un hombre blanco con trabajo estable puede ser un outlier en un proceso de desarrollo de cáncer, por ejemplo. Auditamos sistemas de predicción de riesgo de cáncer y de prognosis en temas de cáncer y una persona, un hombre blanco, puede encontrarse que por su sintomatología o su historia clínica es atípica y le convierte en outlier y eso hace que no reciba los servicios médicos necesarios. Es decir, la discriminación de minorías, la incapacidad de la inteligencia artificial de identificar outliers nos afecta a todos y puede hacernos mucho daño a todos en muchísimos contextos diferentes. No es un tema de que los hombres blancos están a salvo y las mujeres vamos a subir siempre este tema. Vamos a encontrarlos en muchos contextos donde nos encontramos que las dinámicas de discriminación, no llamarte Jared, igual te llamas Borja, pero sencillamente como el patrón es Jared, te quedas fuera. Eso, evidentemente, ya hay formas también de jugar con eso, y más en temas de contratación. Una de las fórmulas de conseguir esa primera entrevista y pasar ese primer filtro es meter dentro del currículum muchas palabras parecidas a las palabras que aparecen en la oferta. Si la oferta pide 20 años de experiencia en ventas y tú no los tienes, puedes poner, aunque no tengo 20 años de experiencia en ventas,
tengo esta otra experiencia. Y el sistema solo ve un match entre la oferta de trabajo y lo que pone tu currículum. Con lo cual, jugar con esas limitaciones formales de la inteligencia artificial, veremos que ocurre cada vez más. Con lo cual, también lo que prevemos es una bajada en la calidad, si ya vemos problemas de calidad ahora en la inteligencia artificial, una bajada de calidad a la que la gente empiece a jugar con esos sistemas y además a la que la inteligencia artificial empiece a aprender de los datos que ella misma genera. Ahora mismo ChatGPT, Claude, Llama están entrenados con la mejor información del mundo, información humana, al 100%. Pero desde el año pasado, la información que alimenta estos sistemas cada vez es más información generada por los mismos sistemas, con lo cual va bajando la calidad en la diversidad o la capacidad de incorporar dinámicas reales de la sociedad, porque vamos creando cada vez esos patrones mayoritarios cada vez ocupan más espacio dentro del proceso de toma de decisiones. Hay muchísimos más ejemplos. En el mundo educativo, por ejemplo, se han introducido muchísimas herramientas de inteligencia artificial predictivas para tomar mejores decisiones en la selección de personal o también en la asignación de personal a diferentes trabajos y en la determinación de si un profesor o profesora tiene que seguir en su trabajo o no seguir en su trabajo. De nuevo, las escuelas compran esas tecnologías asumiendo que son tecnologías muy buenas, que toman mejores decisiones que los humanos, porque eso es lo que les han contado, que son sistemas que incorporan un montón de datos y que a través de un proceso mágico hacen toman una decisión mucho más objetiva y mucho más limpia que la que tomaría un humano, porque los humanos, ya se sabe, somos sesgados, tenemos manías, etcétera, etcétera, etcétera. Y es cierto. Pero lo que nos encontramos cuando editamos esos sistemas, por ejemplo, uno de los ejemplos que plantea Cathy O'Neil en un libro maravilloso, ya antiguo, pero maravilloso, que se llama Armas de destrucción matemática. Cathy O'Neil además es matemática ella, con lo cual las personas con un perfil técnico creo que es el libro ideal para entender cuáles son esos desafíos. Y ella habla de un caso de sistemas de inteligencia artificial predictiva utilizados en el sistema educativo en varios estados de Estados Unidos, que cuando fue auditado se descubrió que ese sistema mágico, carísimo, que tomaba teóricamente decisiones mejores que las personas, lo que hacía al final era coger los resultados de los alumnos en matemáticas y lengua y sacar una media. Y si tus alumnos habían subido sus resultados en matemáticas y lengua, tú eras un buen profesor. Y los profesores cuyos alumnos bajaban en matemáticas y lengua eran malos profesores. ¿Qué ocurre muchas veces? Como tenemos esa fe mágica en la inteligencia artificial, quien encarga el sistema, en este caso la escuela, pero lo vemos mucho en la administración pública y también en empresa privada, se dirige a un desarrollador y le dice: solucióname este problema. Me han contado que la inteligencia artificial es mágica. Hazme esta magia. Quiero esta magia para mí. Pero no sé lo que quiero. Quiero la magia. Con lo cual le pasamos a una empresa de ingeniería un montón de datos y le decimos: hazme tu magia. El ingeniero o la ingeniera, cuando recibe esos datos, lo que dice es: ¿qué datos tengo estructurados? ¿Qué puedo automatizar? Las notas son muy fáciles de automatizar. Las opiniones sobre los docentes son mucho más difíciles. Con lo cual muchas veces nos encontramos que hay un proceso muy problemático de procurement, de compra de esos sistemas, donde el cliente no define qué es lo que quiero privilegiar, no toma esa decisión sobre las normas, como decía antes en GPS y en Netflix. Alguien decide, alguien está pensando: oye, igual no me interesa que a la persona de Badajoz le hagan recomendaciones de China. Alguien ha metido ese requerimiento para hacer mejor el sistema. Nos encontramos muchos casos en los cuales hay un proceso de externalización de esas decisiones y lo que se devuelven son sistemas técnicos muy pobres, porque además no están solucionando el problema que pensábamos solucionar. Y además, sinceramente, para sacar la media de los resultados de matemáticas y lengua de tus estudiantes, no necesitas un sistema de inteligencia artificial. Con un Excel te vale. Con lo cual te puedes ahorrar muchísimo dinero también. Hay casos muchísimo más flagrantes. Un sistema en Estados Unidos utilizado en hospitales, de nuevo, en el sector social, o sea, tecnología que lo que quiere es salvar vidas, para priorizar, hacer el triage de las personas que se dirigen a una sala de urgencias, con la idea, de nuevo, de sacar el sesgo de los humanos, asegurarnos decisiones mucho mejores gracias a estos sistemas mágicos. El sistema fue auditado y se descubrió que había sido entrenado con datos financieros, económicos y no con datos médicos. ¿Qué pasa cuando tomas decisiones en base a datos financieros? No está mal, pero no estás tomando decisiones médicas, estás tomando decisiones económicas. Si tú decides a quién pasas rápido en la sala de urgencias en base al coste de la enfermedad, eso quiere decir que alguien con indicios de tener un cáncer lo pasas rapidísimo porque va a ser muy caro,
y alguien con un ataque al corazón le dices, mire señor, espérese, porque los ataques al corazón, por suerte, son muchas veces fácilmente recuperables y no derivan en patologías o en sintomatología a largo plazo. Con lo cual estamos tomando una decisión diferente, no es la decisión que queremos tomar en la sala de urgencias. Lo interesante cuando se hizo la auditoría es que nadie era consciente de eso. De nuevo, el hospital va a una empresa de tecnología, le dice, hazme algo mágico, estos son mis datos. Los datos médicos son complejos, los datos financieros son números. ¿Qué hace el ingeniero? Lo que es más sencillo, coge los datos estructurados y automatiza el proceso con esos datos estructurados. Con lo cual, entender todas esas disfunciones de cómo está funcionando ahora mismo los sistemas de inteligencia artificial es súper, súper, súper importante. Tenemos también en IA generativa muchísimos casos ya de sistemas que prometen identificar cuando los alumnos hacen plagio o incluso cuando los alumnos utilizan sistemas tipo ChatGPT, Claude o Llama, y muchos alumnos que dicen, eso es falso, yo no he utilizado estas fuentes y lo puedo demostrar. Puedo demostrar cómo durante todo el curso fui haciendo trabajos donde se ve que empiezo trabajando una idea, que la voy desarrollando, y lo que se encuentran esas personas muchas veces es que no hay forma de apelar. Las universidades que utilizan esos sistemas asumen que la inteligencia artificial sabe más y si la inteligencia artificial dice tú has plagiado, eres expulsado. Las auditorías lo que nos dicen que estos sistemas tienen la misma fiabilidad que echar una moneda al aire. O sea, estamos echando a gente sin ningún motivo y sin darles ni siquiera la capacidad de apelar. Estos sistemas no funcionan. De nuevo, la lógica de los patrones. En la IA generativa, en texto y en imagen, lo que la IA aprende es la composición formal de las frases. Y lo que nadie nos esperábamos, yo tampoco. Y me dedico a esto desde hace casi 20 años. Y a mí me sorprendió que las inteligencias artificiales generativas, en base al entrenamiento con texto y con imágenes, pudieran tan rápidamente generar cosas tan creíbles como producto humano. Y eso es muy pensábamos que tendríamos que meter muchas más normas. Pensábamos que tendríamos que estar haciendo muchísimo más trabajo de refinamiento. Y nos hemos encontrado que no, que un estudio profundo sobre los patrones en cómo escribimos los humanos llevan a un sistema con capacidad de comprensión, con capacidad semántica cero, a hacer reproducciones formales de texto que parece que tengan sentido. Pero solo lo parece, pero lo tienen. Es decir, el sentido es algo que tienen y que no esperábamos, pero no tienen sentido porque lo entiendan. Tienen sentido porque la forma como construimos frases, como la construimos los humanos, y en general son frases con sentido, el sistema acaba teniendo sentido. Porque hereda el sentido de la formación formal de las frases de los humanos. ¿Se entiende? Estamos avanzando en comprensión semántica y en incorporar capas para mejorar esa comprensión de contenido, pero ahora mismo estamos muy lejos de ese escenario. El escenario actual es que la IA generativa puede generar texto e imagen muy convincente, pero, por ejemplo, es incapaz de distinguir entre correlación y causación. No sabe lo que pasa cuando hay una relación de causalidad o cuando sencillamente hay una relación de correlación. Yo le pregunté a Alexa hace un mes y medio cuántos años tengo, pero ¿cuántos años tienes, Gemma Galdón Clavell? Y me dijo, Gemma Galdón Clavell tiene 62 años. Yo no tengo 62 años. No me importaría tenerlos, que son 3 años de la jubilación, creo que es una buena edad, pero no es verdad. ¿Por qué me dice Alexa, a través de una IA generativa, que tengo 62 años? Pues igual porque mi nombre aparece en 3 libros en la página 62. Hay un patrón y el sistema reproduce el patrón. ¿Correlación o causalidad? La IA generativa no distingue entre las dos. Por eso a veces, y veréis muchos ejemplos en internet, o si lo ponéis, se le atribuyen a Trump cosas que no ha hecho. Porque de nuevo aparece la palabra Trump con políticas de otro político y el sistema no sabe, si no hay un punto y aparte, no es muy evidente que cambie el tema. O un caso muy sangriento, un abogado que defendía víctimas de pederastia, que entró en ChatGPT y puso cuál es mi biografía, y su biografía era la de un pederasta. ¿Por qué? Porque su nombre aparecía en la prensa siempre vinculado a casos de pederastia, porque defendía a las víctimas de pederastia. Pero de nuevo el sistema
causalidad o correlación, no sabe distinguir. O no sabe distinguir de forma automática. Sabe distinguir muchas veces con la intervención humana para mejorar esos outputs, y también veremos temas vinculados con eso. Con lo cual, el primer paso es entender que la IA no es magia, que son procesos de datos muy impresionantes, con muchísimo valor, que abren un montón de puertas a hacer cosas nuevas, pero no hay magia. Hay sistemas de datos con potencialidad y con riesgos. Y el reto está en minimizar los riesgos. No utilizamos ninguna tecnología ni ningún fruto de la innovación humana que no haya sido capaz de abordar sus externalidades negativas. Todo lo que es utilizado de forma masiva es porque nos ha convencido de que podemos confiar en esas cosas. Absolutamente todo. Todos utilizamos coches, bueno, yo no tengo ni carnet, pero me meto en un coche, porque los coches han desarrollado mecanismos para controlar externalidades negativas, como el tema de la seguridad. Los coches y las empresas automovilísticas invierten en ser seguras. Compramos cochecitos de niños de las marcas en las que confiamos, porque nos han demostrado, los tienen amigas, lo que sea, han construido esa confianza a través de minimizar los casos de daño. No hay tecnología ni innovación que triunfe si no es capaz de generar confianza. Y ahora mismo el peor enemigo de la inteligencia artificial son los desarrolladores que se niegan a abordar las externalidades negativas y a meterlas como parte del proceso. Tengo que decir que estoy muy en desacuerdo con una de las cosas que dijo el ponente anterior, que dijo, están los riesgos y eso pertenece a los políticos. Ningún productor de coches diría la seguridad de los coches es un tema político. Ninguna farmacéutica que desarrolle vacunas diría que la vacuna no mate a gente es una responsabilidad de los políticos. Todos los innovadores de toda la historia de la humanidad han entendido que mitigar las externalidades negativas es su responsabilidad y que sus productos solo triunfarán cuando sean capaces de poner en relación el potencial con la mitigación de esas externalidades negativas. Con lo cual, uno de mis grandes miedos es precisamente que si no abordamos todo eso, seamos incapaces de avanzar en inteligencia artificial lo que podríamos avanzar precisamente porque nos negamos a abordar esos retos. El segundo reto o la segunda buena práctica importantísima, incorporar la ética. Y no por un tema caprichoso, sino porque al final todos los datos de los que hablamos en inteligencia artificial son datos de los humanos, de personas humanas. Y esos datos les pueden dañar. No son datos solo de cómo nos movemos por la ciudad o de qué película vemos en Netflix. Son datos de con quién hablamos, de quiénes son nuestros amigos, de cómo nos enamoramos, de cómo trabajamos. Los humanos gestionamos nuestras diferentes identidades de formas súper dinámicas. Yo no soy la misma persona hoy aquí que en mi casa con mi marido, que con mis amigos, que con diferentes tipos de clientes, que cuando estoy asesorando a Naciones Unidas, yo gestiono quién soy, cómo hablo, el lenguaje que utilizo, el idioma, incluso las expresiones. Yo puedo gestionar eso porque soy una persona humana con capacidades humanas increíbles, como todos vosotros y todas vosotras. La inteligencia artificial no tiene esa capacidad, con lo cual nos da una identidad y la va reproduciendo. Y eso hace que muchas veces información que querríamos limitada en un ámbito de nuestra vida acaba pasada a otros ámbitos. Yo no quiero que la empresa de marketing que me ofrece unos zapatos tome las decisiones de qué zapatos me manda en base a conocer mi estado civil o incluso si tengo un bacho económico este mes. No quiero que lo sepa. Enséñame tus zapatos, me parece bien. Pero no quiero que el precio de recibir zapatos sea que tengas que saber esa información cuando además no la puedes proteger y cuando además en cualquier momento me mandas un mail de que tu información ha sido vulnerabilizada y se está vendiendo en la dark web. Muchas veces la tecnología nos pone entre disyuntivas que son totalmente injustas y que no aceptaríamos en ningún otro sector. De nuevo, nadie aceptaría ese tipo de chantaje con vacunas, con coches o incluso con las butacas de este auditorio. Cuando se compraron las butacas de este auditorio, seguro que alguien se aseguró de que tenían todas las certificaciones correspondientes. Certificaciones que se basan en que los materiales han llegado de sitios de donde pueden llegar y que aguantan el peso de una persona humana. Ahora mismo, y eso sí que lo dijo el ponente anterior, le exigimos más a una silla que a una aplicación dirigida a menores. Le exigimos más a un cochecito de bebés que a una empresa tecnológica que se mete en nuestra intimidad y en nuestros teléfonos, en nuestros ordenadores, cada día y cada noche.
Eso tendría que ser inadmisible en contextos democráticos, con lo cual entender que la ética deriva de que estamos utilizando y lidiando con datos personales es súper, súper, súper importante. Datos personales y además a veces con el fruto del trabajo de otra gente, el tema del copyright. ChatGPT cobra $20 al mes, 20 euros al mes, para darnos un producto que se alimenta de la productividad, la creatividad de todos nosotros y nosotras. Tenemos que poder debatir si eso está bien o está mal. El tercer tema, reconocer las limitaciones de esos sistemas. Y he hablado ya bastante de eso. La primera limitación, y para mí de las más importantes, y es a lo que dedico mi vida y mi trabajo, es el tema del sesgo. Como os decía, los sesgos no son un bug, como decimos en inglés, no son un error, son una característica de la inteligencia artificial. Toda inteligencia artificial es sesgada, es discriminatoria de serie, porque su forma de funcionar es identificar patrones y reproducir patrones mayoritarios, a costa de los minoritarios. A la industria le ha costado mucho aceptar que eso es así. Y cuando lo ha aceptado, nos ha colado una idea que no es cierta, que es que el problema es que los sesgos que vienen de la sociedad. Si la sociedad no fuera sesgada, mis sistemas serían perfectos. Mentira. Cuando editamos sistemas, identificamos 20 momentos de incorporación de sesgo en los sistemas de inteligencia artificial. Uno de los momentos es el momento de entrada, y es gravísimo. Es gravísimo que cuando en un banco dan préstamos, las mujeres, como hemos estado menos bancarizadas en el pasado, se nos asuma inmediatamente más riesgo. Y a las mujeres en los bancos nos den de 10 a 20 veces menos servicios que a los hombres, por un tema de discriminación histórica de las mujeres. Es terrible y hay que abordarlo. Pero si yo te saneo esos datos, si yo te incorporo datos sintéticos o normas para que eso no se transmita al sistema, el sistema cuando busca patrones y busca reproducirlos, reproduce la mayoría a costa de las minorías. Quien tenga un perfil diferente acaba expulsado. El sistema bancario, si logramos sanear los datos de entrada, el primer día dará un porcentaje justo de préstamos a las mujeres. Al día 20 no dará ninguno a las mujeres, porque lo que hace es privilegiar el perfil mayoritario. Y si el perfil mayoritario es un hombre blanco con trabajo estable o un Jared, quien no es hombre blanco con trabajo estable o quien no es Jared, acaba desapareciendo de las muestras. Y eso nos lo encontramos constantemente en esos sistemas. Con lo cual, el sesgo, el primer gran enemigo de los sistemas de inteligencia artificial. Para mí, el sesgo es como la gravedad en el sector aeronáutico. Si no eres capaz de resolver ese reto, no tienes producto. Así de claro. Lo que tú has construido no soluciona el problema porque genera más problemas de los que dices solucionar. A ningún creador o fabricante de aviones le permitiríamos decir he solucionado el tema de volar si no ha abordado el tema de la gravedad. Aquí está mi avión perfecto. No lo pongáis a volar porque si lo ponemos a volar vais a ver que no vuela. La inteligencia artificial lo mismo. Aquí tengo un sistema que toma decisiones, las toma mal. Y además las toma mal casi siempre con las mujeres o con las personas vulnerables. Pero de eso no hablamos, ¿no? Es un sistema mágico, genial. Eso nos lo encontramos constantemente. Para mí el sesgo es el gran reto de todos los desarrolladores y innovadores en el ámbito de la inteligencia artificial. El segundo es la alucinación, por lo que os decía, el no distinguir entre causalidad o correlación. Alucinación muy vinculada también al tema de la desinformación. Hablábamos de deepfakes, de utilización maliciosa de esos sistemas. Y yo mantengo lo que he mantenido sobre la desinformación desde que empezamos a tener este problema con las redes sociales. Es un problema económico, no es un problema técnico, no es un problema de la sociedad, es un problema económico. Si quieres acabar con la desinformación, necesitas a mucha gente moderando contenidos. Pero esa mucha gente es muy cara. Y lo que hace la industria es exigir siempre o pedir siempre poderlo automatizar. Puedes automatizar una parte. Siempre habrá una parte que a través de recibir lo que recibe la mayoría, le va a funcionar bien. O sea, si tú cuando quieres devolver los zapatos, tu casuística es la de todo el mundo. Me he comprado los zapatos, no son mi número. Perfecto, devuélvelos. Perfecto con la inteligencia artificial, y lo habréis visto. Cuando tenéis cosas muy, muy rudimentarias, podéis hablar con un chatbot y os resolver el problema. Cuando tienes un problema complejo, es cuando te quedas fuera y donde tiene que haber una persona capaz de abordar
la complejidad de tu problema. Pero no es que no me vaya bien, es que sí que lo quiero, pero es que igual me lo habéis mandado a una dirección que no era la mía y esto no me sale en el menú de cosas que me podrían pasar. Pues ahí mantenemos a un agente capaz de resolver en condiciones de complejidad. Y ahora mismo ese agente es el ser humano. Ninguna inteligencia artificial sabe resolver en condiciones de complejidad o en condiciones que no sean un patrón. O sea, igual son condiciones muy complejas, pero no han desarrollado patrón. Si tu problema es muy tuyo, la inteligencia artificial nunca será tu amiga. Si tu problema es problema de muchos, la inteligencia artificial lo habrá identificado, habrá generado un patrón y tendrá soluciones para tu problema. Con lo cual, alucinación vinculada a desinformación, un problema gravísimo y me temo que no se va a solucionar porque las empresas siguen negándose a invertir lo necesario en hacer ese control humano de contenidos. Otra limitación importantísima, el futuro. ¿Qué pasa con el futuro cuando todas las decisiones y todo el contenido lo hacemos en base a datos del pasado? Y hay un ejemplo que yo vivo en Nueva York y casi siempre doy conferencias en público anglosajón y hay un ejemplo que me gusta mucho dar, nunca sé si lo entienden, pero que me hace sentir muy próxima a mi tierra y también a mis valores. Si cogemos una inteligencia artificial, y podéis hacer la prueba, coged Midjourney y metedle las obras de Picasso desde que empieza a pintar hasta 1937 y decidle, en base a esta historia pictórica de Picasso, ¿cuál va a ser el siguiente cuadro de Picasso? Y saldrá algo que, de nuevo, lo que hace es identificar cuáles son los trazos mayoritarios, los colores mayoritarios, los formatos mayoritarios y nos va a hacer una solución en base a eso. Y si le decimos, no me gusta este, hazme otra, pues va a coger los mayoritarios segundos y en base a eso nos va a crear una obra de arte. En el 37, Picasso pinta el Guernica. Era imposible que la inteligencia artificial pintara el Guernica, porque Picasso pinta el Guernica conmocionado por la realidad histórica de ese momento. La creatividad humana avanza y toma forma por las experiencias de los humanos. Y esas experiencias son cambiantes. Y somos influenciados e influenciables constantemente por lo que ocurre a nuestro alrededor. Si externalizamos la creatividad a sistemas que lo único que hacen es regurgitar patrones del pasado, ya no hay Guernicas. Ya no hay poesías con palabras nuevas. Y ya no hay gramática experimental. Todo lo que no es patrón desaparece. ¿Cómo creamos mecanismos para asegurar que le sacamos todo el jugo a esa inteligencia artificial sin renunciar a la posibilidad de un arte que denuncie, que conmueva, que nos haga crecer como personas, que nos haga sentir empatía? Nada de eso va a conseguir la inteligencia artificial. Puede hacer poemas, sí, pero serán otros poemas. Y eso creo que es un reto importantísimo y que tenemos que debatir como sociedad humana a qué queremos, a qué estamos dispuestos a renunciar y a qué no. Y finalmente, el cuarto reto, la cuarta limitación de la inteligencia artificial, el impacto ambiental. Comentaba el ponente anterior, es que es baratísimo hacer estas imágenes, cuesta $1. Claro, pues nadie está cobrando el impacto ambiental. En mi casa también es mucho más barata si no pago electricidad ni agua. Claro, no pagas impuestos para casi nada. Cuando empecemos a contar eso, y en algún momento se empezará a contar, podemos encontrarnos en situación en la que tengamos que decidir, no queremos esta inteligencia artificial. Igual que sacamos coches de la carretera, igual ciertas habilidades de la inteligencia artificial no valen la pena. Igual para hacer vídeos de perros no queremos cargarnos el planeta. Igual para hacer imágenes sobre cómo evoluciona un cáncer, sí, pero para poner eso a disposición de todo el mundo y que cada query sea el consumo de una familia de 4 personas en Estados Unidos 6 meses, pues igual queremos prohibirlo. Y eso creo que es un debate que vamos a tener que abordar. Y voy acabando. Las dos últimas buenas prácticas con las que os quiero dejar. He hablado de entender la IA, de incorporar la ética, de reconocer las limitaciones. La cuarta, separar hype y realidad. ¿Qué es mercadotecnia? ¿Qué es publicidad? ¿Y qué son capacidades tecnológicas reales? Y finalmente, medir y atender temas de impacto. Y con eso acabo. La tecnología no es neutral.
pero es verdad que puede ser utilizada de formas muy diferentes. El historiador inglés E.P. Thompson habla de cómo en el siglo XIX, cuando se inventaron los relojes, cuando los relojes empezaron a ser utilizados de forma masiva, pero no suficientemente masiva como para que cada uno tuviera un reloj en su muñeca, gracias. En las fábricas se empezaron a instalar relojes, con la promesa de que permitían controlar la jornada. Ya por fin sabréis que son las 6 o que son las 12, con las jornadas del siglo XIX igual, que ya os podéis ir a casa. E.P. Thompson explica cómo esos grandes relojes en las fábricas, los jefes, los controladores de sala, iban antes de que se acabara la jornada y movían las manecillas. Rollo, os quedáis 15 minutos más y no lo vais ni a saber. Me parece una imagen muy, muy gráfica de cómo al final la tecnología responde a los intereses de quien controla la tecnología. Aunque tenga posibilidades liberadoras, si quien tiene el control de la tecnología no tiene esas intenciones en mente, esas intenciones no se van a desarrollar jamás. Con lo cual, medir el impacto, entender esas tecnologías y mirar temas de contexto. Yo creo que una de las cosas que más hemos sacrificado en el debate sobre la sustitución de la inteligencia artificial, en el debate sobre la extinción de la humanidad, es que hemos creado un espacio de debate ficticio a costa de no hablar de las personas que hoy se están quedando sin trabajo, sin oportunidades, sin atención médica, siendo expulsados de universidades, despedidos de sus trabajos como docentes por sistemas de inteligencia artificial que funcionan mal, que no hacen lo que nos dicen que hacen. Creo que hay un interés en que hablemos de posibles futuros que nadie sabe si vendrán y que yo creo sinceramente que no vendrán. No hay nada en mi trabajo que me lleve a pensar que esos sistemas de datos van a hacer el salto a la conciencia. Nada. Y juegan con nuestras ganas de creer y con ciertas falacias. Os hago una imagen y con eso acabo. Yo sé caminar. Como sé caminar, sé correr. No sé volar. La inteligencia artificial empezó caminando, está corriendo. Volar es otra cosa. Lo dejo ahí. Gracias.